Vamos a orar, amén. Éxodo capítulo 2, versículo 15. Y antes de leerlo, vamos a orar, pidiéndole al Señor que Él sea, como en cada reunión, como en cada culto, como en cada exposición, el que nos ayude en todo, amén. Padre amado, hoy damos gracias porque hemos podido cantarte, porque podemos hacer una pausa entre las mil quehaceres que tenemos en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en las escuelas, y reconocemos como prioridad la necesidad de venir delante de ti, entregar nuestra vida y adorarte. El ver tu fidelidad sobre nuestras vidas nos motiva a seguir confiando, a seguir adelante, y aun cuando no viéramos nada, seguiremos esperando en ti. Hoy rogamos que a través de este capítulo tu palabra aliente y confronte y ayude a cada uno de mis hermanos a seguir adelante a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de los procesos, que podamos seguir confiando, alabando y exaltando tu nombre. Te damos gracias por tus bondades, por lo que haces, porque hoy estás con nosotros. Amén y amén. Leemos el versículo 15 y después nos sentamos, capítulo 2 de Dios. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Puede tomar su lugar, iglesia. Y sabe, una de las cosas más sorprendentes en la vida de Moisés es ver cómo el Señor se encargó de detallar cada una de las situaciones y momentos que acontecían en la vida de Moisés con el propósito el cual Dios tenía plasmado para su pueblo. Y es interesante que podemos ver cómo en estos primeros 2 capítulos, solamente a través de esos 2 capítulos, vemos los 40 años que acontecieron tanto en su nacimiento y en su preparación. Es decir, pasa una infinidad de años en solo 2 capítulos. Y a partir del capítulo 3 nos damos cuenta cómo en todo lo que resta, el enfoque y el énfasis está puesto sobre lo que acontece al pueblo de Israel, para que el nombre de Dios sea glorificado. Como el tema central de Éxodo no se está centrando en Moisés, como el tema principal no se centra en un hombre, sino en la gloria de Dios. Y la ilustración que tenemos de solo 2 capítulos, hablar de la vida de un hombre, nos demuestra que no es el tema principal. Pero podemos admirar al Señor y su grandeza y glorificarlo a través de los preparativos que ha tenido en la vida de Moisés hasta este momento. Y cómo el Señor se ha encargado de detalle a detalle, de cuidarlo hasta este instante. Al llegar a este versículo 2 nos damos cuenta pues que Moisés es descubierto en sus intentos de hacer algo por su pueblo. Y es la segunda ocasión donde es perseguido Moisés a causa de un rey egipcio que quiere matarle. Es la segunda vez donde se encuentra siendo perseguido por un rey egipcio, y no para otra cosa, sino para simplemente matarlo por causa de, en este caso, de una acción que estaba fuera de lugar. Y en otra ocasión, ¿verdad? Porque sabía que había un ataque directamente a su gobierno y su reinado. Sin embargo, vemos como de la misma manera el Señor actúa. Y hoy deseo que usted se goce, como yo, al ver la gloria de Dios a través de la vida de Moisés y a través del plan de Dios sobre todo en su pueblo. Dice la Escritura en el versículo 15 que así fue. Aconteció a causa de las acciones de Moisés, de la manera de actuar y de ver las cosas ante lo que había acontecido, que ahora procuraban matarlo. Mirad lo que dice la Escritura en el versículo 15, que entonces huye. Moisés, dice, procura matar a Moisés, pero Moisés huye de delante de Faraón. Y dice que entonces habitó en tierra de Madián. Y dice la Escritura que entonces en su vida él reconocía que Madián era un pueblo que había sido pues multiplicado en la descendencia de Abraham mismo en sus antepasados, junto con Cetura en su momento. Es decir, que Moisés entendía que en cierto sentido el pueblo de Madián tenía cierto conocimiento de Dios, que posiblemente durante su vida pues su madre misma le haya dado enseñanza o no. Sin embargo, dice la Escritura que él huye sin saber lo que vendría después. Recordemos que él no tenía un éxodo ya escrito en donde él supiera lo que acontecería. Simplemente está huyendo por su vida.
simplemente quiere escapar para poder vivir. Y qué admirable es que mientras él no tiene el control ni el sentido de lo que está pasando y de lo que vaya a pasar después, pues el Señor orquesta las cosas de una manera providencial y maravillosa en su vida. Y dice el versículo 16 que así fue, que huyó de esta manera a Madián. Y estando entonces sentado junto al pozo, dice que 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Y dice el versículo 17, mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Y entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Moisés se encontraba simplemente descansando, posiblemente del viaje, posiblemente no nos cuenta más detalles, simplemente estaba sentado en un pozo. Y en ese momento era una costumbre que los hijos de los varones mayores fueran los que fueran pastores de los animales. Y cuando los padres no tenían hijos, entonces las mujeres eran las pastoras de los animales. Aquí se llaman pastoras de ovejas. Y aquí se encuentran 7 hijas de Jetro, que los cuales tenían la intención de llegar a este pozo para alimentar a las ovejas. Sin embargo, evidentemente es muy diferente la fuerza y la presencia de un hombre a de una mujer ante una situación como la que están presentándose. Pues tenían que implicar un esfuerzo físico para poder obtener agua, y claramente el abuso que había entre los hombres, tener la preeminencia, pues es notable. Estas mujeres llegan con el propósito de sacar agua para alimentar a las ovejas, y dice la Escritura que entonces los otros pastores vinieron y querían echarlas de ahí. Era una costumbre, ¿verdad?, que fuera de esa forma, al grado que ellas tenían que esperar a que todos se dieran agua. El punto es que estaban acostumbradas a llegar tarde a casa porque su trabajo era largo, porque tenían un proceso que seguir, ¿verdad?, de alimentar, darles de beber a los animales hasta que a los demás se les diera la gana. Pero en esta ocasión no. A lo mejor ellos simplemente iban como costumbre alimentarlos. Y Moisés no sabía ni qué onda, simplemente estaba sentado descansando. Sin embargo, dice la Escritura que cuando Moisés se percata de esta situación, dice el versículo 16 que se encontraron el 17, mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y dice, y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Moisés hizo un acto simple de proveer alimento. No se imaginaba que mientras él simplemente estaba actuando de una manera, a lo mejor simplemente por sentido de cortesía, no se imaginaba las bendiciones y las consecuencias que habría al acto que estaba aconteciendo. Dice la Escritura que después de esto, versículo 18, que volvieron las hijas de Reuel, su padre, y les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan temprano? ¿Por qué habéis regresado tan pronto? Y entonces, versículo 19 dice, ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, dice, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Dice el 20, y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. La pregunta que el padre hace a sus hijas demuestra que era común que hubiese más tiempo del que lo tomaron ellas para darle de beber a sus animales. Y esto hace que se inquiete o se pregunte el padre de estas mujeres la razón. Y podemos ver el carácter de este hombre, ahorita lo vemos, ¿verdad?, como Reuel. Y nos damos cuenta a través de la Escritura que hay más de 7 formas de llamarse a Jetro. Hay más de 7 formas en donde se habla acerca de este hombre. Sin embargo, en todas las ocasiones se está refiriendo al mismo hombre. Al suegro, bueno, hasta aquí todavía no es suegro de Moisés, pero a Jetro, Reuel es el mismo. Y dice la Escritura que entonces este hombre les pregunta y demuestra su carácter, donde Jetro, teniendo un corazón donde reconocía la situación y la gratitud hacia este hombre, hace una expresión cuando dice, ¿y por qué lo dejaron ir? Realmente el énfasis de la Escritura y del escritor
es demostrar que realmente el padre estaba afligido porque no hubo una recompensa hacia un hombre al haber hecho un acto de esta manera generosa. Uno de los, por ejemplo, hablando acerca de cómo se le llama, el capítulo también nos habla de Jetro como el sacerdote de Madián, porque aunque tenía una fe en Dios, en cierto sentido, pues también era un sacerdote de Madián, un sacerdote que no estaba conforme a la voluntad de Dios, digámoslo hasta este momento. Sin embargo, no había ley, así que no tenía ningún problema, pero a la par de que tenía la intención o conocimiento de Dios, también tenía intenciones de ser o es sacerdote de Madián. En otras ocasiones simplemente se le llama como el suegro de Moisés, como capítulo 3, versículo 1. El padre de Obab, en Números capítulo 10, versículo 29. Madianita o Ceneo, Números capítulo 10, y en Jueces capítulo 1. Incluso en el capítulo 2, versículo 16, se le llama como el padre de 7 hijas. Entonces, aunque pudiera ser una diferencia, en todos los contextos se está refiriendo a la misma persona. Por eso fue que usted, si lo ha leído, puede decir, es que el padre el suegro de Moisés no se llamaba Reuel. Bueno, pues son formas, en títulos, en donde se les reconocía o podemos referirnos directamente a él. Sin embargo, eso no es tan relevante, sino al contrario. Ni siquiera es relevante el hecho del camino, el transcurso, de cómo llegó a esta tierra. Lo interesante es que llegó a esta tierra, a ese pozo, a ese punto exactamente. Porque entonces, cuando el padre sabía que hubo un hombre que les ayudó, entonces cuestiona. Y cuando vuelven las hijas a su padre, les pregunta por qué habían dejado que ella se fuera. Y ellos le respondieron eso: un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores. Es interesante notar que en ningún momento se habla de que él se haya presentado como un hombre enviado de Egipto. Era evidente que su apariencia física demostraba que no era de Madián y que era egipcio. Realmente yo me ponía a pensar y decía, bueno, si Moisés fue un hombre culto, educado, pues no tenía a lo mejor la valentía o el carácter, porque después vemos que no lo tenía, como para haber expulsado o hecho que se fueran los pastores que entre él había. Y pues una de las cosas que podemos notar a simple vista es que su apariencia demostraba que no era madianita y que era Egipto, posiblemente por temor, posiblemente por desconocimiento de la persona, pero él espantó a los pastores. El padre de estas mujeres cuestiona acerca de este hombre y cuando le dijo a sus hijas en dónde están, por qué la han dejado, les dice: llamadle para que venga y coma. Dice la escritura que así fue, versículo 21, y Moisés convino en morar con aquel varón. Él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gerson. Un acto de acción simplemente para defender. Él no sabía lo que vendría después. Y no es la primera vez que vemos cómo un pozo se convierte en un lugar romántico para las parejas en la Biblia, ¿verdad? Porque ha habido otras ocasiones donde acerca a Isaac, ahora vemos a Moisés. En diversas ocasiones vemos cómo de una manera providencial Dios utiliza esta situación, donde el acto simplemente era un acto de generosidad, pero Dios era el que estaba orquestando todas las cosas para que Moisés conociera a su esposa Séfora, para que llegara a casa de Jetro y para que su plan y su propósito se fuera encauzando. Ahora sí que por ser bueno y encargarse de las necesidades de sus animales, le fue bien, hermanos. Recibió esposa y comida. O al revés, primero comida y luego una esposa. Y después dice que la esposa le dio hijo. Y de esta manera vemos cómo, a pesar de que había esa incertidumbre o desconocimiento de lo que acontecería, pues simplemente dice eso. El padre llama a Moisés regresa con estas mujeres, se conocen, y él, al tiempo, después de vivir con él, entonces hace una vida con ellos y le da un hijo.
Dice la escritura del versículo 22 que después tuvieron un hijo, Séfora fue su esposa y Gersón fue el hijo de esta mujer. Y dice la escritura que así aconteció. Sabe, hermanos, en esta lección nos podemos percatar dos realidades principales acerca del plan que el Señor tenía trazado. En primera, es sorprendente ver cómo Dios tenía en completo control y cuidado la vida de Moisés. Porque aunque a él no tenía ni siquiera la ruta trazada ni la evidencia de lo que acontecería, todo lo que el Señor permitió que viniera a su vida fue para cumplir su plan sobre la vida de Moisés. Él no tenía la menor idea de que de esta manera y de que esta forma conocería a su esposa, tendría una familia, llegaría a María. Y a usted y a mí, hermanos, esto nos debe dar aliento. Porque de la manera que Dios ha cuidado hasta este momento a Moisés, lo hace a través de su iglesia. Lo hace a través de los que hemos confiado y creído en Él. Él no entendía en ningún aspecto o no tenía planeada de esta manera el actuar como acontecieron las situaciones. Pero Dios sí tenía plasmado y establecido su plan desde mucho antes de salir de Egipto. Ahora, hermanos, cuando nos damos cuenta de esto, escuchaba un comentario que decía que posiblemente Moisés se encontraba haciendo lo correcto, pero no en su momento indicado, porque primeramente vemos esto, la obra de Dios sobre Moisés. Y la segunda es cómo Dios utiliza las cosas para guardar la vida de las hijas de Jetro, cómo el Señor guarda las vidas de estas mujeres con el plan de que Él pueda conocer a su mujer. Y el comentario decía que posiblemente Él actuó de varias formas, como por instinto de libertador, pero se adelantó porque aún Dios no lo había hecho oficial. Sin embargo, eso no es real porque Moisés no había recibido hasta ahorita ninguna instrucción de que él sería el libertador. Al momento de defender a uno de los que atacaban de los egipcios, lo hizo simplemente por el deseo y el instinto de defender a alguien, simplemente de ayudar, no porque hubiera una revelación antecesora a esto que le hiciera entender que él sería libertador. Hasta este momento él no ha recibido ninguna instrucción. Pero es admirable cómo al momento de defender a alguien de su pueblo, de aquel egipcio, lo hizo simplemente por el sentido común de hacer las cosas. Sin embargo, es un hecho, y lo veíamos la semana pasada, que al final del día la manera en que actuó no justifica el plan o la intención que él tenía. Es decir, actuó mal, porque quiso actuar conforme a su voluntad para haber matado a un hombre. Entonces, a pesar de las malas decisiones, a pesar de haber actuado de una manera deliberada o simplemente con la intención de defender a alguien de sus mismos hermanos, al final del día tomó malas decisiones, y a pesar de sus malas decisiones, pues el Señor ya tenía un plan establecido para su momento, para liberarlo y para ser el instrumento que Dios tendría para liberar a su pueblo. Es decir, en ningún momento, hermanos, las cosas fueron como Dios no lo hubiera tenido en control, sino al contrario, por encima de las acciones, por encima del actuar de Moisés, era Dios quien estaba orquestando las cosas para formar el carácter de Moisés, para prepararlo para ser el libertador del pueblo de Israel. A nosotros como iglesia nos debe dar la tranquilidad, hermanos, que la gracia de Cristo es la que ha hecho que, a pesar de que tengamos muchos errores en nuestras vidas, o que hayamos actuado de maneras conforme a nuestro criterio, a pesar de eso, a los que estamos en Cristo, la gracia nos permite entender que aún nuestras malas decisiones, que aún los momentos donde actuamos sin considerar al Señor, utilizaría cada una de esas situaciones para su gloria, para cumplir su voluntad de hacernos más como Cristo. Entonces no estamos justificando en ningún momento el actuar, sino al contrario, hacernos ver que a pesar de nuestras malas acciones, el Señor en su gracia ha tenido misericordia para con nosotros, ha tenido el plan y su voluntad para que Él sea glorificado. En la vida de Moisés nos damos cuenta, hermanos, cómo a través de lo acontecido,
Hoy Él está siendo un instrumento tanto para guardar la vida de estas mujeres y sobre todo para que el Señor cumpliera su plan de darle su mujer, de tener a Jetro como esposo y de cumplir y preparar las cosas para llegar a Madián. Dios ya sabía lo que pasaría y el resultado de las acciones de Moisés fue finalmente el cumplimiento del objetivo de Dios y de la manera que Él obró hasta la liberación del pueblo de Egipto. El creyente, hermano, está llamado a caminar y actuar con fe y obediencia, continuados, aferrados a las promesas de Dios, no a las cosas que se nos hayan revelado. Es decir, la confianza que vemos, que Moisés nos muestra en este capítulo, no fue y no actuó a través de una revelación, sino a través de conocer de ese Dios que hasta hoy no se le había revelado, como en el capítulo 3. En el capítulo 3 es evidente donde Dios llama a Moisés. En el capítulo 3 es evidente cuando Dios se presenta como el yo soy. En el capítulo 3 es evidente cuando podemos darnos cuenta que el Dios que creían tener el pueblo de Madián, o al menos Jetro, o el Dios que había escuchado Moisés, no era el Dios que se les revelaría en el capítulo siguiente. Ahora sí que tenía la noción de ese Dios. Pero hasta el capítulo 3, cuando Dios se les revela, entonces es cuando ellos conocen y siguen al Dios revelado de la Biblia. Es decir, hermanos, que de la misma manera la iglesia tiene que aprender a confiar en el cuidado providencial de Dios, como lo evidencia con la vida de Moisés. El ver cómo el Señor se ha encargado de cada detalle, incluso ahora hasta de su esposa, es lo mismo que a nosotros nos debe dar la tranquilidad y la paz de saber que cada uno de los momentos y situaciones que vengan a la iglesia, el Señor en su providencia tendrá el control y cuidado de ellos, de la misma manera como lo vemos actuar en Moisés, de la misma manera que en todo el Señor orquesta. Por eso, de esta manera, seguir el llamado de Dios no siempre es de acuerdo a lo que veamos, sino de una confianza total en el plan y la voluntad de Dios. Ni está siempre claramente claro cuál sea la manera en que Dios obraría y trabajaría en los suyos. Sin embargo, hay una confianza total de que al final de nuestros días todo habrá sido conforme a su plan. Moisés no sabía lo que acontecería. A lo mejor él tenía planes diferentes simplemente cuando estaba en Egipto. A lo mejor sus intenciones eran otras. Y a lo mejor al huir del rey simplemente tenía en mente llevar a cabo su vida y mantener su libertad y sobre todo su salvación. Pero Dios permitía que todo lo que aconteciera era para cumplir su plan. Por eso en estos temas principales, que es el cuidado providencial de Dios con Moisés y la liberación por parte de Moisés a las hijas de Jetro, es una evidencia del plan y el control orquestado por Dios. Algo que nos podemos maravillar, hermanos, es que en toda la Escritura y en todo el Antiguo Testamento nos damos cuenta que el cumplimiento de las promesas de Dios, hasta este día las hemos visto completas, claramente las que ya están cumplidas, y las que no, hay un antecedente que nos da la confianza de descansar que el cumplimiento de sus promesas permanecerá en nuestra vida. Por eso, de esa manera, hermanos, hoy podemos darnos cuenta de eso. De la misma manera que el Señor cuidó y guardó la vida de Moisés, de la misma manera lo hace para aquellos que estamos en Cristo, para aquellos que estamos confiando y descansando en Él. Si el día de hoy cada uno de nosotros, hermanos, acontecen en nuestra vida cosas que nosotros no teníamos planeadas, cosas que a lo mejor nosotros no considerábamos ni siquiera y que algún tiempo atrás no lo hubiéramos tomado como una decisión. El día de hoy la palabra nos enseña, hermanos, que el Señor tiene el cuidado de todas las cosas para los que están en Cristo. Todo ayuda a bien a los que hemos nacido de nuevo. Y esta promesa, hermanos, es una promesa que usted y yo podemos disfrutar de los que aman a Dios. Todo ayuda bien conforme a sus propósitos son llamados. Un inconverso no puede guardar esta confianza. No puede tener la tranquilidad de decir que todo lo que está orquestado en su vida tenga un plan eterno.
Nuestra oración y nuestra intención es que a través de los procesos del inconverso sean para conocer la gloria de Dios, sea que para a través de las situaciones difíciles ellos puedan ver a Jesús y darse cuenta de que Él es el único y suficiente Salvador. Pero para la iglesia es suficiente saber que Él sabe lo que hace. No esperemos la justificación o las razones por las cuales Dios permite los procesos en nuestra vida, sino simplemente aprendamos a descansar, que cual sea su voluntad, es perfecta para nosotros. Después veremos, ¿verdad?, cómo de esta manera Dios obedeció todo para poder demostrar su llamado, hacer el llamado directamente a Moisés, mostrar su plan y sus propósitos conforme a lo que Él está estableciendo. Pero hasta hoy, hermanos, a usted y a mí nos debe dar la tranquilidad de saber que el Señor siempre tiene el control de nuestra vida. En esta hora, hermanos, si usted y yo estamos en esta situación en Cristo, yo quiero invitarle a que tengamos la confianza y la certeza de que Él sabe lo que hace en nuestras vidas, de que Él tiene el cuidado y el control de todo lo que pase en nuestras vidas. Quiero invitarle a que se ponga en sus pies. Cuando aprendemos a confiar en el Señor, en su cuidado y en su soberanía, entonces es mucho más sencillo sobrellevar las situaciones difíciles. Cuando aprendemos a descansar en manos, en sus planes eternos, cuando aprendemos a descansar que al decir que es soberano no solamente lo define como un ser lejano a nosotros, sino alguien que controla y gobierna completamente nuestra vida. Entonces podremos pasar las situaciones y adversidades confiando y descansando en lo que Él quiera hacer y de la manera que Él quiera obrar en nuestra vida. Orémosle al Señor y pidámosle que nos ayude a confiar y a descansar en lo que Él quiera hacer sobre su iglesia. Dios y Padre, hoy te damos gracias por tus bondades, por tus misericordias, por tus consuelos. Gracias porque hasta este momento tú has tenido el control de nuestra vida. En todo momento tu gracia nos ha sostenido, nos ha guardado. Te agradecemos, Señor, porque si no fuera por esa confianza que hoy podemos tener en ti, entonces nuestra vida tendría mucha incertidumbre, muchas situaciones en las que no tendríamos a lo mejor, Señor, evidentemente las cuestiones para descansar en medio de las situaciones difíciles. Pero a través de tu palabra hoy podemos confiar, hoy podemos descansar y saber que tú sabes lo que haces sobre tu iglesia. Gracias te damos por los momentos difíciles, gracias te damos por las situaciones en donde a través de los momentos donde perdemos el control de las situaciones que nos rodean, de los problemas, de las dificultades, podemos venir delante de ti y dejarlas confiando en tu soberanía y en tu control sobre tu iglesia. Gracias porque los que te pertenecen podemos descansar y confiar en ti, en tus planes, en tu voluntad. Ayúdanos a poder entenderlo y vivirlo, que podamos vivir, Señor, viendo la cruz y reconociendo que a través de tu plan eterno nosotros podemos estar seguros y confiados en ti. Te agradecemos por tu amor, por tus bondades, por tu fidelidad y tus cuidados. Solamente a ti te damos gloria y solamente a ti rendimos nuestra vida. Solo en ti esperaremos y descansaremos en ti. Te agradezco, Señor, porque a través de la historia de Moisés nosotros podemos saber que tú tienes el cuidado de tu iglesia en todo momento. Te damos gloria, honor y alabanza. Te agradecemos porque si no fuera por ti, hoy no tendríamos razón para estar aquí. Pero hoy agradecemos porque a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos difíciles, nuestra confianza descansa en tu cuidado, en tu amor y en tu bondad. Te damos gracias por todo lo que haces. Te damos gracias por lo que harás y por la manera en que estás obrando en cada uno de nosotros. Podemos descansar y estar seguros de que tu voluntad es perfecta para con tu iglesia. Gracias te damos y solamente el honor y la gloria son para ti, Señor. Grande eres Dios. Amén.